Nos has llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has dado fe para creer en ti, como dicen las Escrituras. Amén. Gracias por habernos dado corazón para creer en ti. Amén. Y por habernos llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Esperamos que lo que necesitamos, tú lo sigas supliendo. Amén. Por medio de todos y cada uno de los que nos reunimos aquí, tú vayas haciendo el trabajo para lo cual nos has reunido en este lugar. Amén. Señor, danos fe para creer en ti como dicen las Escrituras. Amén. Danos corazones tranquilos y quietos y serenos en ti. Y danos depósito para recoger y guardar lo que de ti vamos recibiendo. Amén. Que no solamente oigamos las Escrituras, las palabras, Señor. y las tengamos en poco, sino que le demos lugar para que se cumpla lo que está escrito en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor, bendícenos aquí, bendice a todo tu pueblo que se reúne en tu nombre, Amén. para que tú te glorifiques en ello, en el nombre de Jesús. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos, hermano, compartiendo lo que empezamos la primera vez, porque aquel día solamente le dimos una pasadita por encima porque el tiempo no nos da abasto. Antier estábamos oyendo, Ana y yo, una cinta que el hermano dijo: el domingo que viene es culto abierto, ¿verdad, hermano? Y vamos a estar aquí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que todo el mundo participe. Pero es que eran muchos hermanos en ese tiempo, estamos hablando de los 80. Y esa enramada, eso se llenaba y se quedaban gente afuera porque no cabían adentro. El deseo de querer oír el mensaje y las informaciones que estaba trayendo Dios en aquel lugar. Un sitio que hacía un calor que se moría uno. Yo fui allí y fui a una boda y yo fui con una camisa blanca, con una corbata negra y un pantalón negro y bien vestido, y terminé en camiseta porque es que no se podía estar, el calor que hacía, y abanicos soplando y lo que tiraban eran calientes, y todo el mundo con una tensión y un deseo de oír lo que estaba hablándose allí, porque estaba Dios presente. Donde está Dios no hace falta nada, ni aire ni nada, porque es que no le molesta nada a uno, porque lo que está es el oído enfocado y atento, sincronizado. Estaban todos los hermanos. Usted sabe cuando usted tiene un radio viejo, de los de antes, que se trataba de buscar la señal, y estaban todos los hermanos atentos, buscando la señal, porque la señal venía de lo alto. Porque hay veces que se da cuenta uno que las señales son AM. Tú sabes que las señales AM son señales locales, ¿verdad? De la tierra. Pero hay una alta frecuencia que es FM, que es una antena más alta, y una frecuencia más alta. Y entonces nosotros le damos gracias a Dios que estamos todavía en ese sentir, porque el mismo sentir que tienen esos hermanos lo tenemos nosotros aquí. Porque yo le decía a la hermana que el trabajo de los hermanos no fue en vano. El trabajo que hicieron los hermanos, vamos a hablar ahora, el trabajo que hicieron los antepasados, our predecessors, como decimos nosotros en inglés, los antepasados, los que en otras generaciones se relacionaron con las Escrituras, y por haberse relacionado con las Escrituras le mostraron a Dios que eran hombres y mujeres de deseos, que tenían deseos de querer conocer el plan, el propósito, el programa de Dios. Y como le demostraron a Dios que ellos tenían deseos, Dios también le dio a ellos lo que ellos buscaban. El trabajo de aquellos hombres, nosotros hoy lo estamos disfrutando. Amén, gracias, Señor. Porque si no se vieran ellos inquietados a escribir aquellas informaciones que le llegaron a ellos, que sabían ellos que no eran de este mundo, pero era para hacer un trabajo en este mundo. Todas aquellas informaciones fueron escritas. Y seguimos el mismo tema, la enseñanza de un apóstol. Vamos a seguir por ahí, a ver lo que nos sigue trayendo Dios.
el apóstol del que estamos hablando, porque eran muchos los apóstoles, pero estamos hablando del apóstol que escogió Dios para hacer un trabajo en medio de un pueblo que no era pueblo de Dios, que no tenía parte de la promesa de Dios, que era un pueblo que estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo, que son los gentiles. Porque se conocen todos los eventos bíblicos que están escritos en este libro antes de que apareciera el ministerio de la gracia. Todos los eventos que están escritos en este libro, desde los evangelios para el principio, todos los eventos estaban relacionados con un pueblo, se llamaba ese pueblo Israel. Todo lo que estaba Dios haciendo, lo estaba haciendo a favor de un pueblo. Pero en medio del trabajo que estaba haciendo Dios con ese pueblo, empezó Dios a dar anuncios para ver si los que estaban atentos se enfocaban en esos anuncios. Era que iba a haber un tiempo en que iba a ser Dios una obra tan grande que si se contaba nadie la iba a creer. Y era que iba a ser participante a los demás pueblos, sí, de lo mismo que tenía Israel. Claro, claro que sí. Entonces, cuando aparece Jesús en medio de Israel, Jesús apareció porque fue anunciado. Jesús estaba anunciado en todos los tiempos, en todas las generaciones de las escrituras, de las enseñanzas, estaba Jesús siendo anunciado, que iba a aparecer. Estamos hablando de Jesús porque ese fue el nombre que le da Dios a su obra. No le dio otro nombre, le dio el nombre de Jesús. A la salvación Dios la llamó Jesús. ¿Oyeron eso? Estamos hablando de una obra. Todo lo que se anuncia tiene un tiempo en que ¿qué? Bueno, si se está anunciando algo es porque va a suceder en un tiempo. Estaban haciéndose anuncios de que iba a suceder una obra, de que iba a aparecer un Salvador. Sí. Y ahora, en este tiempo, los anuncios están más claros que como estaban antes. Cuando llega Jesús a Israel, siendo anunciado por los profetas, siendo anunciado por los jueces, siendo anunciado por los reyes, siendo anunciado por el pueblo de Israel, por los sacerdotes, llega Jesús, porque estaba siendo anunciado, estaba hablándose de la profecía de Jesús, y todo lo que habla la profecía y la ley era referente a él. Llega Jesús y aparece. ¿Y qué sucedió cuando apareció Jesús? Solamente lo recibieron los que los estaban ¿qué? Esperando. Si usted no está esperando algo, no lo va a recibir. No, claro. ¿Qué va a recibir si no está esperando nada? Nada. ¿Verdad que sí? Claro. Si usted no trabaja, no puede cobrar. No puede esperar que le llegue un cheque por correo, ni puede ir a esperar a buscar un cheque porque no trabajó. Por ningún lado llega. Todo tiene un propósito y una razón en la vida de por qué son. La enseñanza de un apóstol. Ahora, el apóstol que estamos hablando es un hombre que escoge Dios del pueblo de Israel. Era judío. Pablo, hablamos la semana pasada, la antipasada, que el apóstol Pablo era judío, era fariseo, era hebreo de hebreo, era un hombre nacido bajo la ley, ¿verdad? Nacido bajo la ley, instruido en la ley a los pies de uno de los más grandes maestros de Israel, que era Gamaliel. Hablamos todo eso, ¿se recuerdan? Sí. Y una vez que Pablo fue escogido para Jesús, cuando se le aparece Jesús a Pablo, no fue cualquier cosa lo que sucedió. Es que nosotros leemos la Biblia y nos ponemos a leer las escrituras y empezamos a leer un capítulo y wow, tan cortito, como que se ve como que eso fue un capítulo. Pero usted sabe el tiempo que sucedió, el tiempo que se llevó para Dios hacer eso que dice ese verso, que se dicen esos 4 o 5 versos. Mucho tiempo. Para nosotros ahora está aquí escrito, es fácil porque lo leemos y lo vemos como que fue en un minuto.
Pero las cosas no suceden en un minuto. No. Eso es como que Chiro sembrara una semilla de plátano y fuera mañana a buscar el racimo. No, jamás. Sería una cosa insólita, ¿verdad? Fuera de lo común. Lo de Dios tiene su tiempo. Todo el tiempo. La enseñanza Dios la da para hacer un trabajo, pero el trabajo toma un tiempo. Todo toma su tiempo. Sí. Pablo fue y aún es el apóstol más controversial que hubo en todos los tiempos. Y aún es el más controversial. Los escritos de Pablo son controversiales. ¿Usted sabe lo que quiere decir controversial? Que más se debaten. Sí. Porque es que no se entienden. Ese es el problema. Porque cuando no los entendemos, cada cual opina. Y cuando se llena un cuarto de opiniones, está lleno de jatones. Sí. Sí, porque usted sabe que opiniones, todo el mundo quiere echarle un bocado al jamón. Sí. Y todo el mundo quiere poner su chavo en el asunto. Pero el asunto es que cuando nosotros nos reunimos con las escrituras, debemos dejar que Dios sea el que reparta. Amén. Eso es así. Entonces, ¿qué causa controversial? Quiere decir que causa desacuerdo, discordia en su fe. El apóstol Pedro da testimonio de eso. En segunda de Pedro, eso lo pueden poner como una referencia por ahí. Ya vieron las primeras escrituras que leímos en primera de Timoteo 1, 12 al 16, pero pueden poner esta escritura para que la lean. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Si la quieren, búsquenla rapidito. Búsquenla rapidito. Segundo de Pedro. Sí, tenga. Búsquela rapidito. Tenga. Vamos a leer. Alguien que lea rápido, toma. Quita el micrófono. Ya. Hermano Gabriel, ¿la tiene ahí? No. ¿La tiene? Búscala. Segunda de Pedro, ¿qué dijiste que era? Tiene que volar, si no lo puedo leer yo. Dele, hermana. Y tenemos la palabra Y profética. tener entendido, Ajá. okay, I'm right? Sí, claro. Okay. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Oyeron eso? Las escrituras, las cosas que Dios le dio a Pablo para hacer el trabajo con los gentiles, no eran cosas que cualquiera las podía interpretar. Porque mire, hermano, hay un pueblo que por 400 años estuvo preso, estuvo cautivo en un lugar y se acostumbró a esa manera de vivir. Y luego en ese lugar estaba siendo instruido en todas las enseñanzas de las escrituras conforme a los profetas y conforme a la enseñanza de nuestro padre Abraham. Porque ahí es que se origina todo, en Abraham. Nosotros no podemos creer que nosotros venimos de otra fuente. Si creemos que venimos de otra fuente, estamos mal. Nosotros tenemos que creer que somos originados. Venimos de la simiente de Abraham. Claro. La simiente de Abraham, ahí es donde nosotros podemos llegar a ser partícipes de la promesa. Ahora, todo lo que Dios le reveló a Pablo para trabajar con el pueblo gentil, estaba en las escrituras ya. Todo estaba escrito y todo estaba en la enseñanza que Pablo tenía. Lo único que a Pablo no se le había manifestado todavía. ¿Están entendiendo?
Él tenía todo lo que necesitaba para trabajar, pero Dios se lo iba dando a medida él iba haciendo el trabajo. Claro. A medida iba trabajando, Dios le iba dando lo que necesitaba para trabajar. Es como una casa. Usted va a hacer una casa, primero pican el solar. Picaron el solar y entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se pica la zapata. Digo, para los que saben aquí de construcción. Se pica la zapata y luego se cuadra. Primero se cuadra la casa, luego se pican las zapatas, se echan las zapatas y se va preparando para el piso. Se van poniendo varillas, pero ellos no van a traer, empezaron la casa, empezaron a picar las zapatas y no van a traer todas las cosas, el baño, los gabinetes y todo, y van a ponerlo ahí. No sé, porque eso no se sabe, eso no es así. Las cosas vienen a medida se va desarrollando el trabajo, se van trayendo las cosas. Y así es lo de Dios. Dios no va a coger y va a traer todo y no lo va a poner aquí, tengan, no. Lo de Dios es poquito a poco. Pero nos va dando lo necesario para la necesaria edificación. Amén. Entonces, cuando Pablo empezó a hablar de las cosas que Dios le estaba dando para hacer un trabajo con los gentiles, mire, la gente se volvieron locos, rápido, contradiciendo, debatiendo. Yo puse un montón de escrituras, yo se las voy a dar, apúntenlas por ahí para que las lean después, en su casa. Decimos que Pablo era el apóstol más controversial. En todos los lugares que llegó Pablo había problemas. Porque el problema no era Pablo, el problema era la enseñanza. Era el mensaje. Era el anuncio que Pablo estaba haciendo. Ese era el problema. En Hechos 9, 22 al 23. Hechos 9, 22 al 23. Que no se olvide que estamos hablando de la enseñanza de un apóstol. Apunten esa. Hechos 13, 14 al 44 al 45. Del 44 al 45. Y Hechos 14, 19. Y Hechos 16, 18 al 23. Léanse esas escrituras para que ustedes vean, cuando tengan tiempo en sus casas, para que vean por qué era que Pablo era tan controversial. Ahora, el apóstol Pedro daba testimonio de eso. Dice aquí, yo quiero leer todo lo que escribe aquí porque creo que es muy importante. Cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús dijo, no crean, le dijo al pueblo que estaba escuchándolo, no crean que yo he venido a traer paz. ¿Oyeron eso? Paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino que espada. Búsquense en Mateo 10:34. Eso sí la vamos a leer. Yo la voy a leer, pero búsquenla. Mateo 10:34. Tienen que ayudarme con las escrituras para que avancemos. Mateo 10:34. Si la tienen, léalo rapidito. Dice así. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Oyeron eso? Pero Jesús no es el príncipe de paz. ¿Ah? Jesús no es el príncipe de paz. Sí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y miren, yo le voy a leer un verso más. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los mismos de su casa. ¿Usted sabe lo que es eso? Todos sabemos eso aquí porque a nosotros nos ha pasado eso. No es por nosotros. Era por Jesús. Él. El mensaje que trajo Jesús era controversial. El mensaje que siguió enseñando Pablo sigue siendo controversial. El mensaje de Dios. Mire, hermano, hablar de la palabra de Dios no es fácil. Es que nadie puede hablar de la palabra de Dios. Pero cuando ella empieza a hacer sus apariciones y empieza Dios a enseñar y a dar manifestaciones de luz, eso pone a pensar a cualquiera, pone a cualquiera a temblar. Nadie lo cree. Porque si Dios no nos ayuda a creer las cosas de Él, nadie las puede creer. Nadie. Miren, Pablo
Pablo tenía una enseñanza al principio. Pablo tenía una enseñanza antes de que se le apareciera Jesús. ¿Verdad que sí? Vamos ahora a las escrituras que leímos al principio. Miriam leyó en Primera de Timoteo. Vamos al tema. Aunque estamos en el tema, no es que no hemos estado. Estamos a las escrituras que encabezan el tema. Yo quiero que miremos algo ahí y le den un minuto de meditación. La gracia de Dios fue la que salvó a Pablo. Porque él era un perseguidor y un injuriador. Él era perseguidor de la iglesia y era injuriador. Y perseguía y buscaba y llevaba preso a todos los que estaban en el camino para que se tratarlos de hacer retractar, es decir, negar la fe. Pero él lo hacía por ignorancia, porque él no conocía a Jesús. Claro, no se le había permitido. No conocía al Señor, no conocía la luz. No, Él andaba en tinieblas. claro, totalmente. Pablo andaba en tinieblas y todo lo que hacía lo hacía por ignorancia. Una persona que es ignorante, una persona que está en tinieblas. Una persona que está en tinieblas, una persona que ¿qué? Que no ve. No ve. Pero yo quiero concentrarme en el verso 15 y 16. Palabra fiel, dice él. Oiga, esto es una cosa que esto es bien fiel. Él está hablando que la palabra que él va a hablarnos ahora, lo que él nos va a tratar de enseñar, recuérdense que estamos hablando de la enseñanza de un apóstol. En la enseñanza de él dice que hay una fidelidad. Lo que él está haciendo es un trabajo de fidelidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué? Sí, porque esta es la enseñanza de un apóstol. Y él es el apóstol para el pueblo gentil. Él es el maestro para el pueblo gentil. Él es el ministro para el pueblo gentil. Y nosotros tenemos que seguir las pisadas de ¿quién? De ese maestro. Amén. Porque Pablo no estaba hablando de él, estaba hablando de Cristo. Ay, es que tenemos que llegar. Que Cristo Jesús vino al mundo. Yo quiero que miren esa expresión, esa frase. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, si eso se va a mirar en la lógica natural, ¿será verdad eso que él era el primero? ¿Y cuánta gente no había antes de él? Y Moisés, Isaías, y Abraham, y Jacob, y David, y todo el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir él con esto? Eso tiene una razón. Tenemos que buscarle ¿qué? La razón. Tenemos que buscar ¿qué? Esas son las expresiones que dice Pedro, que Pablo las dejó escritas y los indoctos las tuercen porque no las entienden. Y nosotros podemos ser uno de esos, que podemos nosotros también, al no entenderla, pues decir lo que mejor creemos de ella. Exacto. Pero no queremos eso. Queremos que Dios nos ayude a entender lo que está escrito. Miren lo que dice. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recuérdese en algo, iglesia, hermano. Antes de, ¿cómo es que se llama el que descubrió la luz? Thomas Franklin. ¿Franklin fue? Ok. No, Edison no fue. El que descubrió la luz con una chiringa, ¿cómo fue? Franklin, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. ¿Quién fue el que descubrió la luz? Pablo. Jesús. No, Benjamin Franklin, que descubrió la corriente para meter la energía de la corriente. Él la descubrió, no era que la descubrió, que tuvo un encontronazo con ella, porque fue un rayo que por poco lo mata con tichiringa, ¿verdad? Pero la corriente estaba ahí, funcionando, y los rayos estaban cayendo, y la energía eléctrica estaba funcionando y estaba operando, pero lo sabían los hombres. Pero ese hombre se puso a observar los cielos y se puso a observar las tormentas, y dijo, espérate,
que hay algo. Yo voy a ver esto. Y se puso a investigar, se puso a indagar, tenía deseo de saber si era posible que esa energía que él veía bajar en esa forma de rayos la podía canalizar. Eso es algo grande, hermano. Despierta Dios ese deseo en ese hombre para hacer eso. Y gracias a él, mire, tenemos esto. Todas estas lámparas que están aquí prendidas. Porque hay una manera de canalizar la energía. Y miren dónde llega la energía. Él fue el primero en descubrir, ¿verdad? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El trabajo que Dios iba a hacer con un pueblo tenía que hacerlo primero en un lugar. La enseñanza que iba Dios a impartirle al pueblo gentil tenía que Dios perfeccionarla en un hombre. Tenía que perfeccionarla en el apóstol de su deseo, de su corazón. El deseo que Dios tenía era hacer un trabajo con el pueblo gentil, y Pablo fue el primero en donde Dios hizo su trabajo. Porque mira lo que dice el verso 16. Pero por esto, pásame el agua. Perdón. Thank you. Pero por esto, dice él, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase. Algo que se muestra es algo que no se está ahí, pero no se ve. Porque recuérdense que él andaba en tinieblas. Y no estaba viendo el programa de Dios. No estaba viendo la razón para lo cual Dios le había dado la enseñanza que él tenía en la ley. Para mostrarse en mí, el primero, toda su clemencia. Entonces, ¿para qué Dios estaba haciendo eso en él? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Claro, porque él iba a ser apóstol de un pueblo. Y entonces el ejemplo era lo que él iba a enseñar. Ahí es donde está el ejemplo, en la enseñanza. Él tenía que hacer un trabajo en un pueblo, pero tenían que primero haberlo hecho en él, porque ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Dios tuvo que hacer un trabajo en Pablo, tuvo que formarlo. Y Pablo ya tenía una enseñanza. Y mira, porque mostrar es dejar ver o dejar claro algo. Y mira, Pablo tenía ya una enseñanza en la ley, instruido, y en cuanto a la ley era irreprensible. No había por dónde señalarlo, no había quien le dijera, mira, tú hiciste eso mal, nada, porque él era un hombre irreprensible, a la línea con el mandamiento, pero no conocía el mandamiento. Claro que no. Eso lo vamos a ver ya mismo. Ahora, ¿para qué los coge Dios en Isaías 42, 16? Estamos hablando del verbo, hermano, de Jesús. Porque, aunque Pablo es el maestro y es el apóstol, pero recuérdese que estamos hablando de la enseñanza de un apóstol. La enseñanza es lo que nos debe, ¿qué? Interesar, porque la que nos va a salvar es la que va a hacer en nosotros el trabajo. Vamos a mirar en Isaías 42. Búscalo rápido, miren, léelo con el micrófono que te oiga. Dice en el nombre de Jesús. Amén. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, aleluya, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Se está viendo? Dios tenía que hacer un trabajo en Pablo. Es Dios el que está haciendo. Recuerden que estamos hablando de Dios, el verbo, la palabra. Y eso todo surge por la enseñanza. Dios tiene que hacer un trabajo con un hombre para luego, a través de ese hombre, Pablo es como si fuera
Usted sabe que para que hicieran esta botella, yo siempre se lo he dicho a ustedes, para hacer esta botella primero tuvieron que hacer ¿qué? El molde. El molde. ¿Sabe lo que es el molde, Chiro? El molde, por eso es que el molde es de acero y cuando le echan el líquido plástico todas las botellas que salen se parecen idénticas ¿a qué? Al molde. Salen igualitas que el molde. El molde, vamos a mirar a Pablo como el molde. Amén. Exacto. Con la enseñanza. Y vamos a mirar a Dios como el que hizo el molde. Y vamos a mirar, recuérdese la botella que salió del molde. Vamos a mirar el agua como la enseñanza. ¿Está viendo eso? Se ve como bien, como que podemos entenderla un poquito mejor. Ahora, es el verbo de Dios, la palabra, la luz, que lo manifiesta todo. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso dijo Jesús. Vuelva y repítame ese verso, hermana Andrea. El que yo dije, yo soy la luz del mundo. Repítamelo, porque yo dije, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. Cristo Jesús vino al mundo. Si vino al mundo era porque Pablo andaba en tinieblas, ¿verdad? Tenía una enseñanza y la desconocía. Y Jesús, que es la luz, vino al mundo, a la vida de Pablo. Porque recuérdese, hay tres cosas. Si vamos a hablar de mundo, vamos a mirarlo de tres aspectos. Hay que mirarlo de tres aspectos. ¿Ok? Tenemos que mirar el cosmos. Todo lo que es el cosmos, la creación natural. La tierra, los cielos, los mares y todo lo que hay. Esos son los cosmos naturales. Pero hay un mundo en ese mundo que es el mundo de Dios. Amén. Y hay un pueblo en todas las generaciones que es el mundo de Dios. Sí. Que es donde Dios, el pueblo que se relaciona con Dios, que se relacionó con las escrituras, que se relacionó con el programa de Dios, con el plan de Dios y con todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Ese mundo es el que tenemos que mirar. Y hay otro mundo entonces que es la creación individual de cada creyente, porque somos creación de Dios. Sí. Cada uno de nosotros es una creación. ¿Están entendiendo? Sí. Tres fases le pusimos. Ahora, vamos a mirar algo. Otra escritura muy importante que quiero que veamos, porque estamos hablando, cuando Pablo dice